saben que hoy en día es muy importante el uso de la tecnología, el uso de la tablet, el uso de los celulares, pero también es un poquito, diríamos, que nos juega de manera negativa a veces. Y no solamente a los niños, porque hoy en día pensamos como, bueno, los niños son los que usan la tablet, los niños son los que usan los celulares, hay que estar pendiente de los niños. Pero ¿y qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los adultos? Con esos que no son tan jóvenes, que hoy todo el mundo utiliza los celulares y no vemos cuáles son las consecuencias que pueden tener estos aparatos, ya sea positivos o negativos. Y justamente para hablar sobre este tema, tenemos a un invitado muy especial, el doctor César Castellanos, quien es doctor en psicología con orientación en neurociencia cognitiva, posgrado en salud sexual reproductiva, maestría en terapia familiar sistémica con maestría en terapia sexual, posgrado en neuropsicología del desarrollo y otros posgrados. Muy bienvenido, doctor César Castellanos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches, gracias Karina por tenerme acá y con mucho placer de poder compartir con toda la radio audiencia y conversar desde una perspectiva de orientación, ¿verdad? A la familia dominicana, a padres, madres, sobre, bueno, sobre este inevitable que es la presencia de las pantallas en nuestras vidas hoy día. ¿No? La vida se ha ido convirtiendo cada vez más en una pantalla frente a nosotros. Sí, es como usted dice, es Es inevitable. inevitable. Justamente esa palabra no me había llegado a la cabeza, pero ciertamente Es inevitable. no hay forma de que uno no pueda tener hoy en día Eh, la forma de trabajo incluso, o sea, sí, uno la asocia sí, con la computadora, así es. con el celular, El la radio, forma de distraernos, uno coge todo. la televisión, o sea, siempre es una pantalla, Siempre una incluso la tablet, lectura, los radios de los carros, digitales, los relojes, exactamente. se ha vuelto una pantalla. Los teléfonos, incluso los teléfonos residenciales, tienen Sí, pantallas digitales. así es. De modo que bueno, es una realidad y no, quizás, quizás de entrada sería bueno decir que en tanto y en cuanto es una realidad inevitable, no lo podemos considerar como un enemigo, es decir, es una realidad simplemente. Claro. Y al igual que cualquier otra circunstancia, eh, todo depende del uso. ¿No? Un Sí, uso estamos de acuerdo. racional o un uso irracional pudiera marcar la frontera entre el peligro, lo dañino o los beneficios de esto, ¿no? Porque creo que sería una locura plantear que no hay beneficios y que no nos beneficiamos de la tecnología y de las pantallas hoy día. No, y ciertamente hay que marcar que el uso que nosotros les demos a la tecnología es lo que va a decidir si es bueno o malo. Correcto. Porque al final de cuentas, nosotros somos los que vamos a utilizar estos aparatos para ver películas, videos, buscar Correcto. clases, entretenernos o no, o hacer cosas que no salen de manera correcta. Correcto, así es. Los aparatos por sí solos no tienen ese poder. Exacto. No tienen ese poder. Ahora, cuando se utilizan estos aparatos para llenar vacíos, entonces sí pudieran convertirse en un arma de doble filo, ¿no? O sea, digamos, en una familia donde la comunicación entre padres e hijos no es muy eficiente y este espacio queda llenado por una pantalla, una tablet o un celular, horas. No se comunican. Entonces eso, bueno, pero no es culpa del celular, no es Claro. culpa del internet, no es Es lo que culpa. busco. Es básicamente Es que mi ese refugio. espacio quedó vacío porque ellos como familiares no han logrado establecer esos patrones de comunicación. Y pareciera como que hoy en día eso se está volviendo algo habitual.
O Correcto. sea, tenemos un estilo de vida muy complejo, donde los padres salen a trabajo, los niños van al colegio, regresan y se quedan en casa con la nana o con algún familiar. Y el refugio o lo que ellos encuentran, los niños al llegar a la casa, es o el televisor o la tablet o el celular. Entonces, los padres no están identificando o algunas veces no pueden identificar que sus hijos se están refugiando en estos aparatos como medio de pasar un momento. Ujú. Entonces, en este caso, ¿usted qué nos recomendaría a nosotros los padres que tenemos, yo en mi caso tengo dos niños de 3 y 6 años? Ujú. ¿Cómo uno lo identifica o qué, Bueno, qué debemos ir haciendo? vamos a ver, quizás lo primero que debemos decir es que esto, digamos, la exposición a las pantallas digitales ha estado siendo estudiada desde hace unos años, porque se ha querido ver hasta qué punto pues tienen algún efecto negativo en el desarrollo, ¿verdad?, de niños y niñas. Hoy día existe suficiente documentación acerca este efecto cuando hay abuso Ujú. del uso de estas pantallas. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud decidió emitir una recomendación. La Organización Mundial de la Salud es el órgano de las Naciones Unidas que asesora a los países en materia de salud. La Organización Mundial de la Salud emite una resolución, una recomendación, diciendo que no más de 2 horas diarias, porque Imagínense. se producen daños neurológicos, se producen daños, alteraciones en el cerebro, daños que a veces son irreversibles, ¿no? Pero hay otros daños también que pudieran ocurrir si hay exceso de exposición a las pantallas, a la vista, daños, es decir, ha aumentado el nivel de miopía a nivel mundial, Ujú. por un fenómeno llamado de ojo seco o Sí, reseco. sí, justamente hoy alguien me estaba comentando que el problema era porque que uno tiene que parpadear varias Parpadear. veces al día Ujú. y al estar fijado a la pantalla, entonces uno no parpadea como debería. Es correcto. Pero quizás uno de los más graves efectos se da sobre la sociabilidad. Es Ujú. decir, Relación. niños y niñas han de socializar, porque el lenguaje se adquiere a través de la socialización. Y se ha visto que la exposición al lenguaje que se da a través de las pantallas no es suficientemente adecuado como para la adquisición correcta del lenguaje. Y se ha visto que niños y niñas que están sobreexpuestos, ¿no? Y siempre me gusta remarcar esto, no es que estén expuestos, es que estén sobreexpuestos. Y claro, sobreexpuesto significa más de 2 horas al día. O sea, que mantienen una sobreexposición constante. Sí, un niño que está 4 o 5 horas al día en una pantalla está sobreexpuesto. Entonces, se ha visto que tienen mucho más riesgo de problemas de lenguaje. Se estima que un niño, una niña de 5 años está expuesto a algunas 900 palabras al día, Ujú. pero cuando está más de 2 horas frente a una pantalla, esto se reduce a 150. Imagínense Por entonces si tiene una tanto, tarde entera o una mañana entera, así pues es, ahí. la adquisición de vocabulario se limita mucho. Pero también hay un efecto sobre la coordinación motora, porque Ujú. el niño y la niña han de jugar al aire libre, han de jugar, montar bicicletas, correr, El trepar, es comportamiento, decir, claro, de... hacer una serie de actividades propias de la infancia que tienen mucho que ver con la maduración de las áreas del cerebro que permiten una mejor coordinación motora. Los niños y niñas que están expuestos a las pantallas, sobreexpuestos a las pantallas, tienen mucha menor
capacidades motoras, Ujú. son más torpes al caminar, son menos capaces de realizar actividades físicas y por supuesto hay un efecto que también es muy preocupante sobre el sueño. Las personas en general, ya no hablo de niños y niñas, pero también los niños y las niñas, que están sobreexpuestos a las pantallas, suelen tener dificultades con el sueño. Para dormir. Sí, porque sobre todo cuando están sobreestimulados en horas nocturnas, porque digamos que la luminosidad de estas pantallas, más la actividad intelectual que está realizando el niño y la niña ahí, confunden al cerebro, no lo dejan, vamos a decirlo así en palabras muy llanas, no dejan que el cerebro se dé cuenta que es de noche, que hay que dormir, Claro. porque esa luminosidad confunde a los sensores que se encargan de esto y entonces el cerebro no fabrica a tiempo las hormonas que ha de fabricar para prepararnos para el sueño. Y entonces el niño está desvelado. Un niño... Y no rinde entonces al otro día, por no supuesto, se comporta, el y está más comportamiento varía. irritable, por Ajá. supuesto. Un niño y una niña han de dormir entre 9 y 11 horas. Si un niño se está durmiendo a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, no va a tener esa calidad del sueño. Y al otro para día al poder- colegio temprano, no hay Correcto, forma de que él, entonces no él va a cumpla poder. con el horario que Así debe de es, tener es establecido. correcto. Vale decir que estas horas de sueño han de ser de noche, porque las horas de sueño cuando son de día no generan el nivel de reparación celular y cognitiva que necesitamos, ¿no? Entonces, te lo comento porque algunos padres dicen, no, pero él duerme 1 hora de siesta. En la tarde Bueno, duerme está 2 horas. y está bien que lo haga, pero eso no sustituye las horas Eso. nocturnas. Las horas nocturnas, en ausencia de los rayos ultravioleta del sol, Ujú. son necesarias porque una vez que eso ocurre, entonces nuestro sistema nervioso se prepara para una serie de procesos internos de reparación celular y de organización de la memoria, de organización de todos los procesos cognitivos vividos durante el día y de consolidación de nuevos conocimientos, de modo que ese sueño de calidad es fundamental. Y no es nada reparador estar en las pantallas, no va a ser reparador esas solamente 7 horas cuando tienen que ser 2, Es 10. correcto. Yo quiero que hablemos, en base a eso que usted me está diciendo, sobre el comportamiento conducta que puede tener ese niño o que debe de tener, pero que no tiene en base a lo que está viendo, ¿no?, en las pantallas. Pero también si eso puede generar algún tipo de trastorno psicológico de manera permanente o de manera que afecte, ¿no?, de manera tanto al niño como a los que lo rodean. Pero eso quiero que me lo conteste luego de que vayamos a esta pausa.